Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a ubicarnos dentro de lo que hemos estado hablando, el carácter y la obra del Mesías profetizado. Solo vamos a resumir un poco. Bueno, entrando en contexto, recordemos que el Señor Jesús una vez realiza una sanidad en el día de reposo, los religiosos se ofenden porque el Señor realiza sanidades el día de reposo. Entonces el Señor pues muestra que es precisamente en el día de reposo que se ha de hacer la voluntad de Dios. Y los fariseos, pues contrario a que se arrepientan, antes se endurecen más y dice que buscan consejo contra Jesús para destruirle. Y dice que el Señor sale y continúa su ministerio y sanaba y procuraba, le encargaba rigurosamente a las personas que no le descubriesen. Con esto se cumplía la profecía de Isaías, que nosotros leemos desde el versículo 18, dice: aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bien, entonces vamos a retomar. Recordemos que hablábamos de los aspectos del Mesías cumplidos en esta escritura que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué veíamos en esta profecía? En primer lugar, hablábamos del agrado del Padre para con el Mesías. Dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Precisamente el Señor había hablado en el bautismo cuando Dios Padre dice: viene una voz de lo alto que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El apóstol Pedro también da testimonio de eso en su segunda epístola. Entonces vemos que Jesús es la satisfacción plena del Padre. En segundo lugar, nosotros hablábamos de la capacitación del Padre para con el Mesías. Dice: pondré mi espíritu sobre él. El Señor habla de esto cuando estuvo en Nazaret, en la sinagoga, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Dice: para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, siendo Dios el Hijo. El Espíritu viene, ¿cierto?, y le acredita, le unge como pues ese testimonio de que ha sido escogido por el Padre. Entonces dice: pondré mi espíritu sobre él. Y precisamente en el bautismo veíamos cómo leemos en Mateo que el Espíritu desciende sobre él como paloma, en forma de paloma. Y entonces con esto vemos que sobre el Señor Jesús, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la vida de Jesús, a partir del bautismo, vemos que el Señor comienza su ministerio público, como dando a entender que a partir de la venida del Espíritu Santo de manera pública a la vida del Señor Jesús, comienza la predicación o comienza el ministerio público del Señor Jesucristo. En tercer lugar, hablamos de la humildad del Mesías, y esto es maravilloso porque siendo Dios no busca pues el lugar que le corresponde de honor, no lo persigue, digamos, buscando que las personas pues le reconociesen a través de sus milagros. Todo lo contrario, él decía que les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, y precisamente cumple con esto la profecía: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles, nadie oirá en las calles su voz. Es decir, el Señor Jesús no es como los políticos de hoy en día, como decíamos, que buscan que lo reconozcan. Ahorita que se está terminando periodo de gobernadores y alcaldes, ellos publican pancartas para mostrarle a las personas lo que han hecho. Tratan, y no digo que eso esté mal, pero el Señor Jesús no hizo nada de eso. Todo lo contrario, cuando sanó al leproso,
Le dijo, mira, no le digas a nadie, sino más bien ve y muéstrate al sacerdote, ¿cierto? Y presenta la ofrenda para testimonio a ellos. Dice que él salido comenzó a publicarlo a todo el mundo. No sé, no pudo contenerse por la sanidad que el Señor hizo. Pero el Señor Jesús no buscaba grandezas. En alguna ocasión, cuando luego de multiplicar el pan, dice que las personas querían venirlo a, pues le querían hacer rey. Y el Señor, sabiendo eso, se va, se retira. Él no buscaba la fama, no buscaba el reconocimiento, y lo más eh, conmovedor es que Él merece toda la gloria y la honra. O sea, no estaría mal que Él reclamara de los hombres la gloria y la honra publicándolo, pero sin embargo, como ese Mesías humilde, no dice contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. Con esto también vemos que Él no pelea ni discute con los fariseos. Él da sus argumentos y se retira de ahí, como vimos en la sección anterior. Él les dice pues, que el día de reposo es el día, ¿cierto?, para hacer bien, para salvar vidas, para sanar. Y yo pienso que desde todo punto de vista el Señor Jesucristo como que nos da como el ejemplo a seguir, ¿cierto? un ejemplo. Y nosotros que somos criaturas, Él siendo el creador no se ufana ni se jacta. Y nosotros siendo criaturas nos jactamos. Dese cuenta cómo es el Señor, como mencionaba él, un ejemplo a seguir. Entonces la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En quinto lugar, entonces vemos la esperanza en el Mesías, versículo 21. En quinto lugar, la esperanza en el Mesías, versículo 21. Y dice allí, perdóneme, cuarto, no hemos hablado del cuarto. La obra del Mesías, versículo 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué decíamos que significaba la caña cascada y el pábilo que humea? Bueno, hablábamos de esto respecto a metáforas para referirse a algo débil y a punto de quebrarse y extinguirse, pero que al final no es desechado. Es decir, refiriéndose el Señor a aquellos que a pesar de sus debilidades y sus errores, a pesar de que el mundo les rechace, dice que ellos experimentan la misericordia y la fortaleza divinas por medio de su ministerio, a través del Evangelio, a través del anuncio, la predicación, la persona y la obra del Mesías. Las personas tienen esperanza, por mucho que estén por quebrarse o por mucho que estén humeando, es decir, no estén dando luz. El Señor dice que no va a quebrar la caña cascada y el pábilo que humea. Voy a hacer una pregunta, Sí, Señor. aunque yo soy del campo, pero ¿qué es la caña cascada? Bueno, la caña es una serie de, bueno, planta, es una planta que crece Sí, pero en el Jordán. Y la caña cascada, es decir, esa caña que está a punto de partirse, de quebrarse, prácticamente está fisurada. o sea, la cascada es Está la que fisurada. está ya hecha, débil ya. Sí, débil y fisurada. Sí, la que tiene como una rosura para pronto romperse por ahí, digamos. Ya. Entonces, era usada por los pastores para hacer instrumentos musicales. Una caña, como eso por dentro parece que es hueco, ¿sí? Sí, Entonces lo usaban los pastores. dos tipos de caña, digamos, es una gruesa que usted dice, es una que es hueca y la otra sí es maciza. Maciza, sí, sólida. Pero esta que vemos, pues prácticamente era utilizada para instrumento musical. Pero imagínense que estuviera cascada, o sea, que estuviera fisurada, que estuviera por romperse. Pues no se puede usar, no se puede usar. Haga de cuenta un tubo del agua. Si está fisurado, pues que es un poquito, no sirve, no sirve, tiene que ser desechado. Y el Señor no desecha la caña cascada, es decir, no la va a quebrar. Y el pábilo que humea no lo va a apagar. Y es interesante esta ilustración, ¿no? Entonces, una mecha ardiendo sin llama, comenta MacArthur, era igualmente inútil para dar luz. Ambos representan a personas que son juzgadas por el mundo como inútiles. La obra de Cristo fue para restaurar y reintegrar
a este tipo de personas, no para terminar de desecharlas. Él habla de su tierna compasión hacia el más humilde de los perdidos. Él vino no para reunir a los fuertes, sino para mostrar misericordia a los débiles. Y citábamos, y cita MacArthur de paso 1 Corintios 1 del 26 al 29, cuando Pablo dice: miren, hermanos, pues su vocación, que no son muchos fuertes, ni muchos sabios, ni muchos poderosos según la carne, sino lo más débil, escoge el Señor para avergonzar a lo fuerte y lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Sí? Recordar de cuando las bodas que la cena que había, La, invitó a las- todos y no la cena. mire, le dijo vaya por los campos, traiga a los cojos, ciegos, mancos, todo. Y si entiendes, o sea, todos como Los más desechados por la sociedad, ajá, los más desechados por la sociedad. Y aquí vemos que el Señor, aquellos que son desechados por la sociedad, por la cultura, por los estándares de este mundo, pues el Señor dice que no los quiebra ni los apaga. Es lo que estamos viendo, ¿no? Repito, personas que son juzgadas por el mundo como inútiles, pero el Señor viene a restaurar y a reintegrar, o sea, darle propósito y sentido a estas personas. Bien, y por último, la esperanza en el Mesías, versículo 21, hasta que saque a victoria el juicio. ¿A qué puede hacer referencia a que saque a victoria el juicio? Puede hacer referencia a la predicación del Evangelio en el ministerio del Señor. La palabra juicio se refiere al Evangelio, comenta Warren Wiersbe. La palabra autoritaria de Dios, según Romanos 1:16. La victoria es la del Evangelio, dice, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Cuál es esa, en qué consiste la victoria y cuál es la victoria y de quién es? Básicamente es la victoria del Evangelio, una victoria espiritual que se realiza cuando el Evangelio se predica. O sea que la predicación del Evangelio a todas las naciones logra la victoria, hasta que saque a victoria el juicio. Entonces esto puede hacer referencia en primer lugar a la predicación del Evangelio, y si lo miramos también de manera escatológica, es decir, con respecto a los últimos tiempos, cuando el Señor establezca su gobierno, ¿cierto? Visible aquí en la tierra y establezca entonces la justicia. A eso nos referíamos. Versículo 21, la esperanza del Mesías, dice: en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, la esperanza del Mesías. En primer lugar, hay una crisis en la humanidad. Hay una crisis. Las personas están escépticas. Basta mirar nuestro país. ¿Sí? Cuando se hacen las encuestas, y no porque yo esté en contra del gobierno ni le esté haciendo propaganda al gobierno para mal, yo creo que al gobierno que le hubiese tocado difícil. Es decir, no es que desde que está el presidente Duque las cosas están mal, no, porque como hoy escuchaba noticias, un funcionario, un vocero de la Casa de Nariño decía que el abandono del Estado en las regiones donde hay asesinatos de líderes sociales no es exclusivo de este gobierno, es un abandono histórico del gobierno, es decir, desde mucho antes, ¿sí? Entonces las personas, cuando se les hacen las encuestas, sienten un escepticismo, es decir, las cosas no van por buen camino, las cosas no parecen mejorar, ¿sí? Entonces, ante esa crisis que estamos viendo y percibiendo en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de calidad de vida, en materia de valores, etcétera, pues por una parte eso, la crisis. Entonces, por otra parte, la profecía que nos muestra la persona y el ministerio del Señor, ¿qué producen las personas? O sea, hay una crisis y se nos da esta profecía del Mesías. ¿Qué hemos visto hasta ahora esta profecía? ¿Qué recordamos de lo que acabamos de repasar? ¿Qué se dice el Mesías? Se dice que, o sea, que él es prácticamente humilde con todo. Humilde, que sacará la victoria al juicio, que no quiebra la caña cascada ni el palo que humea. que no la desprecia, no, No es Entonces, al ver esto, ¿qué le produce a un mundo en crisis? Precisamente lo que estamos hablando, esperanza, consuelo. Entonces, esta profecía
termina mostrando que el Mesías ofrece consuelo a una humanidad que está en crisis. Entonces, por eso terminamos hablando de la esperanza del Mesías, ¿no? Entonces, Él es esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que hemos visto de manera resumida, Él es el Mesías escogido. Él es esperanza para el mundo porque es el Mesías poderoso, porque sobre Él está el Espíritu de Dios. Y si sobre Él está el Espíritu de Dios, entonces es poderoso. Es humilde, es misericordioso. Entonces, ¿qué surge? Surge esperanza en Él. Entonces, hasta aquí la profecía que nos da testimonio pleno y les dio testimonio pleno a los que vivieron en ese entonces y pudieron ver las evidencias de los milagros, la enseñanza de Jesús. Y esto aplica para nosotros hoy en día, porque esto está escrito para nosotros. Las cosas que se escribieron antes, dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron, según dice Romanos capítulo 15, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces esto está dado para nosotros. Al ver la profecía, pues vemos ese carácter excepcional y la virtud del Señor Jesucristo. Entonces, luego de describir la grandeza del Mesías, vamos entonces a pasar a la siguiente sección. Recordemos que la primera sección de este capítulo fue Jesús y el día de reposo. La segunda sección que estamos viendo acá, o que acabamos de ver, es la humildad del Señor Jesús. La humildad del Señor Jesús. Y ahora vamos a pasar a la tercera sección del capítulo 12, que es los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo. Los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo. Ante las evidencias claras respecto a la autenticidad de Jesús como el Mesías, es decir, ¿qué evidencias tenemos de Jesús? Su perfecta enseñanza, sus milagros y su testimonio de vida. También mencionábamos la omnisciencia de Jesús. Entonces todo esto es evidencia clara de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Su enseñanza, sus milagros y su testimonio de vida. Es decir, no había excusa para decir, no, este no es el Mesías. Nos estaba dando evidencia por toda parte, de que Él es el Mesías. Entonces, la armonía de la persona de Jesús y de sus obras con la profecía, ¿cierto? Pues haría ver cualquier oposición como un claro rechazo deliberado. ¿Por qué un rechazo deliberado? O sea, aquel que rechace a Jesús a partir de todo lo que hemos visto, ¿por qué un rechazo deliberado? ¿Por qué hablamos de rechazo deliberado? Porque a pesar de todas las evidencias, hubo quienes rechazaron a Jesús. A pesar de todas las evidencias, hubo quienes rechazaron a Jesús. Y quienes rechazan a Jesús, luego de ver todas las evidencias, comprobar las evidencias respecto al Mesías, pues estas personas terminan blasfemando. Entonces se cuenta el contexto de lo que vamos a hablar. Porque hay personas, y este es un pasaje que algunos dicen, ¿y yo cómo sé que no he cometido el pecado imperdonable? Bueno, para contestar esa pregunta, estamos comenzando por mirar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que los fariseos o los religiosos, a pesar de las evidencias claras de que Jesús es el Mesías, con todo lo rechazan. Vieron la enseñanza, vieron los milagros, su estilo de vida, su omnisciencia, porque el Señor descubría sus pensamientos aún antes de que ellos hablaran, como lo vamos a ver a continuación, y aún, a pesar de las evidencias, persisten en rechazarlo, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias es que los fariseos caen en blasfemia. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es importante lo que voy a recalcar. Que la blasfemia contra el Espíritu no es un hecho que se da de la noche a la mañana. No es un hecho que se da de la noche a la mañana. Es decir, las personas
cuando ya caen en un grado tal como este, es porque han venido de tiempo atrás rechazando y rechazando al Mesías, rechazando y rechazando al Mesías a pesar de todas las evidencias. Se les ha dicho de una manera, se les ha dicho de otra, y aún a pesar de todo esto, continúan blasfemando. Entonces vamos a leer la liberación y la reacción del pueblo. La liberación, una expulsión de un demonio, y la reacción del pueblo frente a esa expulsión. Dice versículo 22 al versículo 23. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ese pasaje es muy similar a lo que ocurrió en 9:33, cuando estuvimos en Mateo 9:33. Solamente nos devolvemos unas paginitas. Mateo 9:33, donde dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esa fue la reacción de las personas cuando un mudo habló. En Mateo capítulo 9, versículo 32, dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces vemos aquí el primer aspecto. Antes de hablar respecto a la blasfemia, vemos aquí en el capítulo 12 que esta persona estaba enferma, pero ¿cuál era la condición de esta persona enferma? Endemoniada, estaba endemoniada. Y aquí surge alguna cuestión que ya habíamos tratado precisamente en el capítulo 9. ¿Las enfermedades son producto de la opresión o posesión demoníaca? La respuesta que habíamos dado en ese entonces es que no siempre, no siempre. En este caso específicamente la enfermedad fue producto de opresión demoníaca. ¿Y cómo se manifestó? En ceguera y mudez. Sin embargo, como ya hemos visto en Mateo capítulo 9, no todas las enfermedades son por opresión demoníaca. Algunos han llegado al extremo de afirmar que si una persona está enferma es o porque no tiene fe o porque cometió algún pecado serio o sencillamente porque es un demonio. Y todo lo empezamos a demonizar. ¿Sí? Todo lo empezamos a demonizar. Y entonces, espíritu de deuda, espíritu de chismosería, bueno, en fin, aunque sí el enemigo, o sea, no ignoramos, como dice Pablo, las maquinaciones de Satanás. Aquí estamos viendo un milagro de liberación. ¿Liberación de qué? De una persona que estaba enferma, producto de la opresión demoníaca. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo versículo nos está mostrando que era un endemoniado, ciego y mudo. Entonces le sanó. Dice que el mudo y el ciego veía y hablaba y veía, respectivamente. Entonces, las enfermedades, habíamos dicho que en esencia las enfermedades son producto de la caída. ¿Quién no está exento de enfermarse? Todos estamos en la posibilidad de enfermarnos, de sufrir, no sé, alguna dificultad física. Todos los seres humanos de una u otra forma. De hecho, con el pasar del tiempo, las complicaciones de salud aumentan. ¿Sí? Ya uno no come como antes, uno ahora tiene dolencias que antes no tenían, ya algunos no duermen lo mismo que dormían antes, ya algunos desarrollan una serie de aflicciones y complicaciones. Entonces decíamos que la muerte es consecuencia de la caída, la muerte física es consecuencia de la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron. Por consiguiente y de manera implícita, pues también la enfermedad. Al entrar la muerte,
¿Acaso no viene la enfermedad? También viene la enfermedad. Vienen las dificultades, vienen a veces los impedimentos físicos. Dese cuenta que ni siquiera Isaac, siendo el patriarca, siendo el que tenía la bendición, estuvo exento de limitaciones o de impedimentos. Dese cuenta que él quedó ciego y sin embargo era el patriarca y el que tenía la bendición. ¿Acaso dejó de tenerla cuando quedó ciego? No, son limitaciones, son cosas, ¿cierto?, que pueden pasar y ninguno de nosotros está exento. Y yo pienso también que, bueno, al quedar ciego él, pienso yo que también le faltó, bueno, el discernimiento cuando de pronto su hijo fue y lo engañó, ¿sí? Que de pronto que el otro lo Sí, de pronto, bueno, que Isaac, eso es, Sí, yo también que le faltó discernimiento. le faltó discernimiento a Isaac, sí, pero recordemos que también detrás de todo esto está la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y por otra parte, sí era el propósito de Dios, y por otra parte recordemos que antes de eso Esaú había vendido su primogenitura, no la consideró importante como Jacob sí. Y no estoy justificando las tretas y las astucias de Jacob, pero dése cuenta que a pesar de sus defectos, él sí quería la bendición de Dios. Él sabía que al tener la primogenitura tendría la bendición de Dios y Esaú la menospreció. Entonces, ese sí sabía, como dice usted, para qué se había hecho la primogenitura. Pero bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Que Isaac, a pesar de ser el patriarca, a pesar de ser a quien Dios, ¿cierto?, había bendecido y por quien Dios traería esa bendición de una nación y por quien vendría el Mesías, a pesar de eso, él no estuvo exento de enfermedades. Consideremos a otro siervo de Dios, Eliseo. Eliseo, que sanó a tantos y tuvo el doble del espíritu que tenía Elías, murió, si no estoy mal, enfermo de los pies. Él murió enfermo y era el profeta y era el ungido. ¿Acaso le faltó la fe? No. Lo que pasa es que cuando estamos, el hecho de estar en este mundo caído nos hace susceptibles a incapacidades, a debilidades, a enfermedades, producto de la caída. Entonces, no podemos generalizar que todas las enfermedades son producto de una posesión demoníaca. Por ejemplo, el apóstol Pablo reconocía que él también enfermaba. Segunda de Corintios, solamente lo cito, capítulo 11, versículo 29, segunda de Corintios 11, 29, dice allí: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, ¿qué quiso decir con esto Pablo? Pues yo también enfermo, a pesar de que era el apóstol, a pesar de que a través de Pablo se realizaban sanidades sobrenaturales. Entonces, concluimos que no todas las enfermedades son producto de opresión demoníaca, ¿sí? Este es un caso específico, ¿sí? Por otra parte, Satanás a su vez puede utilizar una debilidad física, ¿cierto? Y puede hacer uso de su limitado poder para oprimir a las personas, como vemos en este pasaje, como vemos precisamente en este pasaje. Entonces, la evidencia de una liberación, tanto aquí como en el capítulo 9, versículo 33, llevó a la gente a relacionar este hecho con que Jesús fuese el Mesías, el Hijo de David. Es decir, al ver una sanidad de estas, ¿qué decía el pueblo? Uy, ¿no será este el Hijo de David? Es decir, ¿no será este el Mesías, el prometido Mesías, el descendiente del rey David? ¿Y qué decían en el capítulo 9, versículo 33? Nunca se ha hecho tales cosas, ¿cierto? Dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La gente, al ver los milagros, que reconocían que Jesús era el Mesías. Pero por otra parte, ¿qué ocurrió con los fariseos? Y es lo siguiente que vamos a ver.
es lo siguiente que vamos a ver. La reacción, la liberación y la reacción de los fariseos. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto fue similar a lo dicho por los fariseos en el 9:34. Es decir, el pasaje que tenemos en Mateo capítulo 9, del versículo 32 al versículo 34, es muy similar al que estamos considerando ahora, solo que el que estamos considerando ahora tiene más detalles. Es decir, Jesús contesta lo que en el capítulo 9, versículo 32 al 34 no contestó. ¿Qué similitudes vemos con Mateo 9 y el pasaje que estamos actualmente considerando? Pues en común vemos que en la sanidad del mudo que hablaba también, producto, dice que un mudo endemoniado, entonces vemos que allí la persona estaba enferma por opresión demoníaca. En el capítulo 12 también. En el capítulo 9 el Señor liberta a esta persona y la sana. Y en el capítulo 12 también liberta a esta persona y la sana. En el capítulo 9, el pueblo se maravilla y reconoce a Jesús como el Mesías, o por lo menos de manera implícita. En el capítulo 12 también. Y en el capítulo 9, los fariseos dicen que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. En el capítulo 12 también lo dicen los fariseos. ¿Se da cuenta? Hay similitudes del capítulo 9, versículo 32 al 34, con el presente pasaje que estamos considerando. ¿Sí? Debido a que los fariseos en su dureza no podían negar las señales que hizo Jesús, es decir, como no podían negar definitivamente que Jesús las hacía porque en realidad las hacía, hasta a ellos les quedaba claro que las hacía, es decir, no podían decir que era una ilusión óptica, que era un engaño, que era una estafa, no lo podían decir porque la evidencia era abrumadora y era suficiente. Entonces, ¿qué terminaron diciendo? Pues que era por Belcebú que el Señor realizaba esas cosas. ¿Quién era Belcebú? Belcebú era según nos comentan los eruditos, un dios, una deidad pagana que tenían los filisteos de Ecrón. Recordemos que los filisteos tenían 5 ciudades. No las recuerdo de pronto todas en este momento: Ecrón, Gat, Ascalón, Gaza y Asdod, así la recordé. Y una de esas ciudades, Ecrón, tenía a este, que creo que en el Antiguo Testamento se pronuncia como Baal-Zebú. Baal-Zebú. Entonces aquí parece que se refieren a ese Beelzebú. ¿Qué significa Beelzebú? Algunos identifican por la raíz de esa palabra como el dios de las moscas, el dios de las moscas. Entonces, esta palabra pues prácticamente viene a connotar entonces a Satanás, como el Señor claramente lo evidencia más adelante. Entonces, ¿qué dicen los fariseos? Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta de Jesús frente a todo esto. Vamos a dividir esta respuesta en 3 partes, o tiene como 3 aspectos. En primer lugar, vamos a hablar de Satanás no se expulsa a sí mismo, versículo 25 al 30. Segunda respuesta de Jesús, segunda respuesta. Él habla de las consecuencias de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la lengua como expresión del corazón. La lengua como expresión del corazón, versículos 33 al versículo 37. Pero aquí encuentro que Belcebú es un príncipe de los demonios. Sí, por eso decíamos que hace referencia a Satanás. Pero seguro es que, o sea, es como digamos, Es un apodo, es un seudónimo pues para Satanás también.
pero en principio, como decíamos, era un dios, parece que de los filisteos, y se traduciría como el dios de las moscas. Aquí entonces hace referencia a Satanás. En primer lugar, la respuesta del Señor: Satanás no se expulsa a sí mismo, versículo 25 al versículo 30. Versículo 25 al versículo 30. Dice allí: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vemos entonces, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo. ¿Qué vemos allí? Cuando dice sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo. Él era omnisciente. Omnisciente, ya lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, cuando el Señor le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y dice ahí luego, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Ellos no lo dijeron públicamente, ellos lo estaban pensando. Y el Señor conocía, dice ahí, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Quién es el único que puede conocer los pensamientos sino Dios? Por consiguiente, aquí vemos una vez más la deidad de Jesús, es decir, Jesús manifiesta su deidad, mostrando que es omnisciente, que conocía los pensamientos de ellos. Y ya hemos hecho un repaso anteriormente de cómo el Señor conoce los pensamientos de las personas. Por ejemplo, en Juan, dice que en la fiesta en Jerusalén muchos creyeron, pero el Señor no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en su corazón. O sea, conocía realmente que su creencia no era del todo genuina. Entonces, estamos viendo la omnisciencia del Señor Jesús. O sea, de nuevo vemos demostrada la omnisciencia del Señor. Y el Señor apela al sentido común, colocando ejemplos prácticos de reinos, de ciudades y de casas, para demostrar que lo que ellos decían era inconsistente. ¿Qué es inconsistente? Que Satanás luche contra él mismo. Entonces el Señor apela al sentido común. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Es decir, ya eran tanto los celos y ya era tanto el odio contra el Mesías, que terminaron blasfemando y diciendo cosas absurdas. ¿Cómo es posible que Satanás pelee contra él mismo? Entonces, al ver más adelante, versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿A quién se refiere con los hijos? Bueno, en primer lugar, dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, o sea, un caso hipotético, entonces sus hijos, ¿por quién lo hacen? Es decir, aquellos que también realizan liberaciones entre el pueblo, ¿por quiénes lo hacen? ¿Por quiénes lo hacen entonces? Si es que al Señor acusaban de eso, ¿no? Entonces, al acusar a Jesús, los fariseos también estaban acusando a sus hijos, aquellos entre el pueblo y quizá entre su propio círculo religioso, quienes expulsaban a los demonios. Veamos el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, una vez desvirtuada la inconsistencia de las acusaciones, ¿cuál es la inconsistencia? Pues no tiene sentido que Satanás eche fuera a Satanás. Por consiguiente, es absurdo
el argumento de los fariseos. Entonces, una vez el Señor desvirtúa la inconsistencia de ese argumento, Jesús procede a mencionar que esto evidencia que Jesús sí es el Mesías. ¿Por qué? Porque dice que si el Señor echa por el Espíritu de Dios los demonios, ha llegado el reino de Dios. Es decir, si ustedes ven que los demonios son expulsados, tengan por cierto que el reino de Dios ha llegado y es más poderoso que ¿qué? Es más poderoso que... Si expulsa a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces queda demostrado que el reino de Dios es más poderoso que ¿qué? Que los demonios, que el poder de las tinieblas. Entonces el Señor les dice, mire, contrario a lo que ustedes dicen, el hecho de que yo esté expulsando demonios manifiesta que el reino de Dios ha venido. Es decir, contrario a lo que ustedes dicen, la expulsión de los demonios evidencia que el reino de Dios ha venido. Es decir, no es Satanás, que Satanás no pelea contra él mismo, no le convendría. Entonces, si los demonios son expulsados, esto más bien evidencia que el reino de Dios ha venido, el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios está por encima de la potestad de las tinieblas. No importa cuántos sean, recuerda el pasaje que ya también habíamos considerado, el endemoniado de Gadara. ¿Cuántos demonios había? ¿Cómo se llamaba? Dice, ¿cómo se llamaba el espíritu? Dice legión, porque somos muchos. Eran muchos demonios y aún siendo muchos, no pudieron frente a la autoridad de Jesús, que en ese momento encarna el reino de Dios. No pudieron. Entonces, lejos de creer que el Señor echaba a los demonios por Belcebú, más bien esto evidencia que el reino de Dios ha venido con poder y que el reino de Dios está por encima de la potestad de las tinieblas. Les está demostrando que los demonios no tienen potestad sobre el gobierno de Dios, sobre la persona del Señor Jesucristo. Hay una pregunta ahí cuando, digamos que hoy en día que hacen ¿Exorcismos? sí, digamos que pues yo pienso que en eso de sacerdotes, o sea, esa gente está más poseídas que... Bueno, él hace una pregunta. ¿Y qué respecto a los sacerdotes católicos que hacen exorcismos y que expulsan supuestamente los demonios? Bueno, en alguna ocasión un ex sacerdote jesuita, del cual se ha hablado en revistas ilustradas animadas como por ejemplo las de Chic Publications, él habla ahí de el doctor Alberto Rivera, que era un jesuita, ex jesuita, y él cuenta en en algunas de esas historietas, son historietas pero están ilustrando cosas que fueron reales. Es decir, Alberto Rivera fue una persona real, su historia fue real, y él cuenta que en los exorcismos básicamente había como un show, como un intercambio más bien de espíritus, es decir, salía un espíritu pero venía otro. Entonces era ese tipo de liberación que llaman exorcismos, básicamente son como un show que el mismo demonio hace, ¿sí? Como cuando uno está viendo una película. Los efectos especiales son tales que uno cree que lo que está sucediendo ahí es real. Y la gente a veces come entero y llega en su mente, aunque no lo afirme externamente, pero en su mente llega a crearse un mundo así. Por ejemplo, el mundo Marvel, de los superhéroes, ¿cierto? Hace poco que salieron esas películas de Avengers y eso muestran villanos y personas con características sobrenaturales y cosas tan raras.
pues, y cuando uno mira los efectos especiales, es una persona delgada que por computador y por animación pareciese que es una persona pues extraordinaria, un ser extraordinario, pero todo es ilusión de computador, así las películas sean en 3D. Entonces aquí no es de extrañar que en cuanto a lo que usted cuenta, los demonios hagan como un show y más bien haya como un intercambio de espíritus, como mencionaba Alberto Rivera, es lo que puedo pues comentar al respecto, ¿no? Igual, no, estas personas no tienen autoridad o potestad real sobre los demonios, todo lo contrario. Algunos de esos que se dicen exorcistas, pues más bien estén bajo el control del enemigo. Y pues hacen ver todas estas cosas como si fuera cierto. Por ejemplo, consideramos a Simón el Mago en el libro de los Hechos. Dice que hacía trucos y todas estas cosas y la gente creía que era el poder de Dios. Sin embargo, esta persona estaba, dice, como dice Pedro, estaba en prisión de amargura, en oscuridad estaba. Sí, básicamente. Bien, entonces el hecho, volviendo a lo que estamos hablando, el hecho de que los demonios sean expulsados, ¿qué manifiesta? Que Jesús es el Mesías y que el reino de Dios verdaderamente ha llegado. Es decir, que Él es el verdadero Mesías y que Él puede derrotar a las tinieblas, el poder de las tinieblas, y no hay ningún demonio, por muchas legiones que sean, que le puedan soportar y resistir en su autoridad, como lo vimos en la historia del endemoniado gadareno. Bien, entonces, ¿qué expone el Señor? Expone el poder del reino de Dios sobre las tinieblas, tal y como se evidenció en la liberación, tal y como se evidenció en la liberación. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Es decir, conectemos esto el 29 con el 28. Si por el Espíritu de Dios hecho los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios cómo actúa? El reino de Dios entonces, similar, el versículo 29 es como una analogía. Entonces el reino de Dios, ¿qué hace? Ata al hombre fuerte. En este caso, ¿cuál es el hombre fuerte? El diablo. El diablo, Satanás. ¿Y eso qué nos dice también? A veces las personas subestiman a Satanás y no estoy diciendo que le tengamos miedo o algo así. Pero como dice el apóstol Pablo, yo citaba anteriormente, dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No podemos negar que Satanás tiene poder. Por ejemplo, consideremos algo que sucedió en el libro de los Hechos, de aquellos que jugaban a ser exorcistas. Yo creo que ustedes se acordarán. Hechos capítulo 19, dice, versículo, bueno, desde el 12, contrastemos el ministerio de Pablo con el de estos exorcistas. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bien, hasta ahí. Sí, como dice usted, les dio su paliza, les dio su muñequera a estos hombres que pensaban que no, en el nombre de Jesús jugando, como aquellos que de manera descuidada y desprevenida juegan cosas como la tabla Ouija.
y creen que es inocente, y eso ya está más que comprobado, hasta por televisión, por noticias. Imagínense los noticieros que en esencia son escépticos y simplemente ellos buscan a veces cazar una noticia y ellos hablan de que cuando se juega con eso, las personas son afectadas físicamente y mentalmente. Entonces, Satanás tiene poder, o sea, es el hombre fuerte, pero aquí el Señor está mostrando que aunque Satanás sea el hombre fuerte, el reino de Dios, el poder del reino de Dios está por encima de ese hombre fuerte. Es decir, Jesús está demostrando que es el Mesías porque puede sujetar a los demonios sin importar cuán fuertes sean, qué rango tengan. ¿Los demonios tienen rango, sí o no? Sí, porque la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, que hay una estratificación, por así decirlo, rangos, ¿cierto? En los ángeles caídos. Entonces dice, ¿por qué? Y está ligando el versículo 21 al 28, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Entonces, ¿qué hace el Señor? Ata al hombre fuerte, es decir, a Satanás, el reino de Dios, ¿cierto? Ata, suprime, ¿cierto? Anula a Satanás y prácticamente lo expulsa, como estamos viendo, ¿sí? Como estamos viendo. Entonces, como el Señor dice que Satanás no se puede expulsar a él mismo, el Señor en el versículo 30 procede a decir, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, aquí no hay lugar a términos medios. Ya está claro que Satanás no echa fuera a Satanás. Entonces, el que no es contra el Señor es. No podemos quedar en un punto intermedio. Aquellos, no, pues yo no estoy ni con uno ni con otro, ¿sí? Yo no soy ni chicha ni limonada, como se dice vulgarmente en nuestro ámbito. Pero aquí, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que debemos sentar posición. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor, y no hay términos medios. Si no estamos con Jesús, estamos contra Jesús. Pero no, repito, no hay términos medios. Y yo creo que este es un tiempo para definirnos por el Señor, por el reino de Dios. Por el reino de Dios que, como estamos viendo, gobierna y somete el reino de las tinieblas. Entonces, Me hace acordar del versículo que dice que se hace amigo del mundo, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. se constituye enemigo de Dios. O sea, no hay armonía entre Satanás y el Señor. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o qué concordia Cristo con Belial? Otro seudónimo, otro nombre con el que el Nuevo Testamento identifica a Satanás, Belial. O sea, yo lo que entiendo es que de pronto, o sea, de todas las personas de verdad que hoy en día, supongámosle, para no ir tan lejos, ahorita el 24, sí, antes de ayer, Sí. todo el mundo en su salsa, todo el mundo como que participando la Navidad, que no quede feliz Navidad, que, ¿sí me entiende? O sea, todos están como amigos del mundo, ¿no? O sea, se están constituyendo enemigos de Dios, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces es algo serio, o sea, y a veces yo pienso que hay muchos cristianos que también entra como a ser parte también como que yo quiero entrar en ser también amigo del mundo, quiero participar y todo eso, entonces ahí me estoy como constituyendo también como enemigo de Dios, ¿sí o no? Sí, Señor. Bien. Entonces, la invitación es a que con las evidencias que tenemos respecto a Jesús, nos alegremos, nos gocemos en Él, porque ciertamente ha venido el reino de Dios, y sepamos que no podemos estar en términos medios. O estamos con el Señor
o contra el Señor, pero no hay términos medios. ¿Cuál es la idea? Que estemos con el Señor, ¿no? Que estemos con el Señor. Bien, y entonces también aquí, por ahora dejamos el tema hasta acá. Y respecto a lo que hablábamos ahora de personas que hablan de cosas científicas con respecto a que han visto o han oído, ¿cierto? Que el infierno, que, bueno, en fin, yo creo que en este tiempo que estamos en una era de información, tanta información que en últimas nos desinforma, hemos de tener cuidado, porque a veces los predicadores terminan también cayendo como en sensacionalismo. Yo creo que tenemos que ser muy, muy celosos. Yo conozco una persona, distingo una persona que estaba ahora pendiente del YouTube, de cuál era la última profecía que dijo fulano sutano, el terremoto de tal lugar, el terremoto, el asteroide que cae, en fin. No digo que esas cosas no sucedan, pueden suceder. De hecho, el 24 tembló, como alguien decía, lo decía como en chiste, que el 24 estuvo movidito, pero, pero yo creo que es significativo que preciso el 24 tiemble, como si que reaccionemos, como que nos volvamos al Señor. Hoy también. Entonces yo creo que este tiempo es más bien para que reflexionemos y vayamos a la palabra profética más segura que la escritura, ¿sí? Que seamos muy críticos a la hora de escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Hay predicadores que simplemente se centran en hechos sí, en hechos políticos, en hechos de actualidad, en hechos, y yo no digo que uno no tenga que estar informado, sí, pero los sermones no se pueden limitar a, por ejemplo, un sermón o que sean solo temas centrados en actualidad, cuando tenemos que ir a la palabra profética más segura. Entonces yo tengo mucho recelo de todas esas predicaciones, que asteroides, que visiones, que terremotos, que profecías, que sueños. Bueno, yo creo que tenemos la palabra profética más segura y que ojalá las predicaciones que nos compartamos entre nosotros sean predicaciones que se centren más en la Biblia que en cosas subjetivas, que el Señor me mostró, que yo tuve una visión, que me fui. Yo creo que ir a la palabra profética más segura, ¿sí? No, no descarto ni desecho que hay personas que han tenido experiencias sobrenaturales que los ha llevado al Señor. Por ejemplo, Eder que día nos comentaba cómo el Señor lo trajo a él, ¿cierto? Pero más allá de esas experiencias está la palabra profética más segura que la escritura. Señor. De eso le he hecho a él que le quería hablar, que me dijo, y él dijo, no, pero yo porque me voy a poner bravo. Es que resulta que yo tengo un libro donde, o sea, da testimonio una señora que fue, que vio a Dios y esto. Pero es que yo veo que en la Biblia no dice eso. Dice que nadie puede ver a Dios hasta que, digamos, y que volvió aquí a la tierra. Sí, sí, hay personas que dicen que han ido al cielo, han ido al infierno. Hay testimonio, yo conozco un testimonio muy coherente, dos. Puede tener una experiencia sobrenatural así, digamos, como yo la tuve. Yo tuve, digamos, la única que vi yo experiencia iba por un camino y a mí me dio como una cuestión así en el cerebro, como esto. Y yo vi que como que salí y la persona que salió, o sea, no me fui para ningún lado, sino se estuvo ahí. Y lo mismo que sentía yo, sentía el que estaba ahí. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Como digamos, lo que sentía confirmándole. Yo me tocaba y sentía yo aquí y también sentía allá lo mismo, ¿sí me entiende? Como tan que es difícil de describir. Sí, por eso yo la guardé por harto tiempo, porque era difícil de describir y no me la iba a creer nadie. Bien, entonces... Yo llegué a una parte que yo tenía que ir a sacar unas abejas y yo me arrodillé, fue ahí, pero yo creo que ese día lloré, digamos, pidiéndole a Dios que, Dios mío, que no sé si estaría bien o mal delante de Dios. Y ese día yo le pedí mucho a Dios y duré harto tiempo ahí, arrodillado pidiéndole. Pero no sucedió nada más, yo no me fui que por allá, así, no sé. Bien. Entonces,
démonos cuenta que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, que el material que nos compartamos sea sobre todo bíblico, cristocéntrico, versículos, ¿cierto? No tanto experiencias sobrenaturales. ¿Sí? Me gusta mucho el Instituto Moody. ¿Se acuerdan de las películas? Ellos dan hechos científicos, pero al final termina diciendo, mire, esto es similar a lo que dice la Escritura. Si alguno, ¿cierto? El que es nacido de la carne, carne es; el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos sentidos espirituales, así como los seres humanos necesitan elementos especiales para detectar los sonidos en el mar, porque así con nuestros solos oídos no los escuchamos, y así como necesitamos una capacitación especial para detectar los sonidos del mar, asimismo en el mundo espiritual necesitamos el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y él llega a esas conclusiones. Entonces, que tengan muchos... Yo tengo reservas con algunos predicadores que no menciono, pero ustedes mencionaban uno de ellos al principio. ¿Y por qué? Porque yo lo he escuchado bastante y él habla de las lunas llenas, de la luna nueva, del nuevo orden mundial, del anticristo, bueno, habla de muchas cosas, pero creo que principalmente tenemos que ir a la palabra profética más segura, más segura. Bien, entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, tu edificación, Señor. Gracias porque el reino de Dios está por encima de cualquier tiniebla, de cualquier potestad, por muy grande que sea. Delante de ti, Señor, huyen legiones. Señor, por eso queremos aferrarnos a la palabra profética más segura, que es la palabra, la Escritura. Necesitamos vivir para ti. Señor, que nosotros tengamos claro de parte de quién estamos, que estemos contigo. Frente a las evidencias del Mesías, nosotros no seamos, Señor, no seamos indiferentes, no endurezcamos el corazón, sino que al ver tu testimonio, tu enseñanza, tus milagros, tu omnisciencia, nosotros podamos reconocer que tú eres el Rey de Israel, que tú eres el Hijo de David y que en ti hay salvación. Te glorificamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.